Buenas, mi nombre es Joaquín Ricaño, soy docente de la primera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en la clase de hoy el tema que vamos a ver va a ser la planta del pie. Antes de arrancar, quiero dejar en claro que los objetivos de esta clase son simplemente generales y básicos como para que ustedes puedan desde sus casas complementar su estudio bibliográfico con este tipo de material. Es necesario que ustedes lo complementen con el libro que hayan elegido para abordar el estudio. En cuanto a mi derecha, también aparecen algunas redes sociales que van a servir como material complementario a su estudio, donde van a encontrar encuestas, imágenes y también videos con material cadavérico para que ustedes puedan saber o puedan complementar el estudio del tema particular en sus casas. Bien, una vez dicho esto, vamos a arrancar con la planta del pie. En la planta del pie, en cuanto a su forma externa, vamos a ver que tiene una forma excavada formando una bóveda. No es como la palma de la mano, sino que es una... contiene en la planta del pie, hay como una depresión que se denomina bóveda plantar. Esta bóveda plantar va a estar constituida básicamente por tres arcos plantares, que van a ser el medial, el lateral y un arco en su eje transverso, que va a ser el arco plantar transverso, y va a darle forma de bóveda a la planta del pie. Estos arcos plantares están constituidos por el esqueleto óseo, la parte ósea del pie, o sea, todos los huesos del tarso y el metatarso van a estar dispuestos de una forma particular que le van a dar precisamente esta forma de bóveda a la planta del pie. En cuanto a sus arcos plantares, vamos a observar que hay un arco plantar lateral muchísimo menos pronunciado que su contraparte medial, o sea, el arco plantar medial, y vamos a ver que en sentido transverso también hay una depresión formando un arco transverso. Eso significa que no solamente la bóveda plantar tiene tiene esta forma, una forma de arco, sino que también tiene una forma hacia los costados de esta forma, formando como una especie de cúpula o bóveda. El, en cuanto a los componentes de estos arcos plantares, como dijimos, son las estructuras óseas del pie que van a estar reforzadas de forma pasiva por los ligamentos de las articulaciones del tarso y del metatarso. De forma activa, y es lo que ustedes van a ver en la diapositiva, va a estar reforzado por distintos músculos que vienen de la pierna o son propios o intrínsecos del pie mismo. Los músculos que refuerzan cada uno de los arcos plantares van a estar en la diapositiva en este momento. Cada arco plantar está reforzado de forma activa durante la marcha por estos músculos que se detallan. Ahora, para entender un poco más de cómo es que están reforzados estos arcos plantares por estos músculos, acá les dejé una serie de tres esquemas a la derecha para que puedan ver que en el arco plantar lateral van a ver que es muchísimo menos excavado, muchísimo menos pronunciado que el arco plantar medial y van a ver cómo estos dos músculos que lo refuerzan, el músculo peroneo corto y el músculo flexor corto, los músculos flexores cortes plantares, ejercen su fuerza para que el arco plantar siga manteniendo esta forma y no se deforme. Vean como en el primer esquema, el que está más arriba, se puede observar una línea que tiene doble sentido, que representa a los músculos flexores cortos plantares y cómo ayudan a aproximar los extremos de este arco plantar, y otra línea que tiene una curva pasando por detrás del maleolo, en este caso lateral, que es el músculo peroneo corto, que se inserta justamente en el arco plantar lateral y al efectuar su fuerza tira el arco plantar de la forma que sigue la flecha. En cuanto al arco plantar medial, exactamente lo mismo. Vamos a ver que este es más pronunciado. La doble línea con doble sentido representa los músculos flexores cortos, que al igual que el arco plantar lateral ayuda a aproximar sus extremos. Y dos líneas
Una que pasa por delante de un maleolo y otra que pasa por detrás del maleolo medial. La que pasa por delante del maleolo medial va a ser el músculo tibial anterior, que por su inserción y su punto de acción tira hacia arriba el arco plantar medial. Y la otra línea que va a pasar por detrás del maleolo medial va a ser el músculo flexor largo del dedo gordo, que también por su forma va a ayudar a aproximar su extremo anterior, el extremo anterior del arco plantar, hacia el extremo posterior en conjunto con los músculos flexores cortos plantares. En cuanto al arco plantar transverso, es un poco más complejo de comprender, pero por la disposición de sus inserciones musculares, que van a ser las del peroneo largo y las del tibial posterior, vean cómo los músculos los tendones de estos músculos se insertan en el esqueleto del pie. En el último esquema, el más de abajo, van a ver que en el pie realicé un corte coronal sobre el pie, y lo que estamos viendo más hacia la izquierda va a ser un esquema de los 4 huesos que están conformando la bóveda plantar a este nivel, que van a ser las 3 cuñas con el hueso grande. En cuanto a las inserciones musculares, vean que el músculo peroneo largo va a estar representado por una línea naranja, y el músculo tibial posterior va a estar representado por una línea azul. Fíjense cómo sus puntos de inserción hacen que cuando se ejerza fuerza desde estos músculos, los extremos del arco plantar transverso también se aproximen entre sí y ayude a mantener esta forma. Bien, ¿por qué estudiamos todo esto? Porque la integridad de los arcos plantares es necesaria para que la distribución del peso durante la marcha sea de forma se distribuya de forma equitativa a lo largo de los puntos de apoyo del pie, y al verse alterados realizan asimetrías entre un pie derecho y el pie izquierdo, y por lo tanto el eje de sustentación se altera y se empiezan a alterar estructuras más proximales como la rodilla o la cadera, produciendo patologías. Por eso es necesario resolverlos o arreglarlos o modificarlos con plantillas ortopédicas. En cuanto ya ahora sí los componentes musculares y vasculonerviosos del pie, vamos a primero estudiar los componentes musculares y después los componentes vasculonerviosos. En cuanto a la planta del pie, podemos hacer una homología con la palma de la mano. La planta del pie sería el equivalente de la palma de la mano en el miembro inferior, y vamos a encontrar que los músculos que se encuentran en la planta del pie van a ser los músculos flexores plantares. Músculos flexores o músculos flexores plantares. Eso es porque la planta del pie sería la homóloga a la palma de la mano, y los músculos de la palma de la mano son los flexores. ¿Ok? Bien. En cuanto a la musculatura que se encuentra en la palma de la mano, en la planta del pie, al igual que la musculatura que se encuentra en la palma de la mano, vamos a encontrar musculatura extrínseca y musculatura intrínseca. La musculatura extrínseca hace referencia a todos los músculos que vienen desde fuera de la región y que se insertan mediante tendones en esta misma. Como por ejemplo, en el caso de la planta del pie, todos estos músculos van a venir de la pierna. Y en cuanto a la musculatura intrínseca, ahí sí también podemos hacer una homología con la mano, y vamos a encontrar que, al igual que la mano se divide en una región tenar, palmar media e hipotenar, vamos a encontrar que la planta del pie se divide en una celda media, una celda medial y una celda lateral. Y también una cuarta celda, que es una celda interósea. Esta celda interósea está solamente ocupada por los músculos interóseos, tanto dorsales como plantares, y no la vamos a abordar en esta clase. Vamos a describir las otras tres. En cuanto a la celda lateral, vamos a encontrar que de musculatura extrínseca no contiene ningún tendón. ¿Ok? Solamente contiene músculos intrínsecos, y estos son tres: el músculo abductor del dedo pequeño, el músculo flexor corto del dedo pequeño y el músculo oponente del dedo pequeño. En cuanto a estos músculos, pueden ser 3, como les acabamos de detallar, o pueden ser 2. Si nosotros encontramos solamente 2 músculos, significa que el músculo oponente del dedo pequeño y el músculo flexor corto del dedo pequeño se han fusionado en un solo vientre muscular, y por lo tanto es difícil de individualizar. Este es el caso del esquema que vemos a la derecha. Pero sepan que en realidad la planta del pie, nosotros no realizamos oposición con el músculo pequeño del pie,
Esto es un vestigio embrionario que venimos trayendo desde antes, cuando éramos primates, que ellos sí utilizan las plantas de los pies para, por ejemplo, agarrar frutas o cosas del piso. Nosotros, o también para trepar, nosotros ya no lo utilizamos. Por eso es posible también encontrarnos que el músculo oponente del dedo pequeño se encuentre fusionado con el músculo flexor corto del dedo pequeño. ¿Ok? En cuanto a la celda medial, vamos a ver que los músculos extrínsecos del pie que encontramos acá van a ser solamente un tendón, que es el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo. Y en cuanto a la musculatura intrínseca, vamos a encontrar dos músculos: el músculo flexor corto del dedo gordo y el músculo abductor del dedo gordo. En cuanto al músculo flexor abductor del dedo gordo, es fácil de ubicar, es el músculo más externo de la celda medial. Y, y entra en mucha relación con una arteria, que es la arteria plantar medial. La arteria plantar medial se encuentra en su profundidad. En cuanto al músculo flexor corto del dedo gordo, también es fácil de ubicar. ¿Por qué? Porque, como ustedes ven en la imagen, este músculo presenta dos vientres musculares, uno medial y otro lateral, y se encuentran en relación con el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo, como si se tratara de dos panes alrededor de una salchicha, para que les quede más gráficamente la relación de estos músculos con el tendón de este músculo con el tendón del flexor largo del dedo gordo. Por lo tanto, va a ser fácil de identificar. El tendón del flexor largo del dedo gordo en el preparado cadavérico realmente salta a la vista, y por lo tanto, para ubicar el músculo el flexor corto del dedo gordo, vamos a tener que ir a buscar hacia los laterales los dos vientres musculares de este músculo. Ahora sí, en cuanto a la celda media, y esta es la más compleja, vamos a encontrar que presenta varios planos. En cuanto a los planos de tejido, no vamos a hablar de planos de tejido, porque si nos pusiéramos a hablar de planos de tejido, nos daría un número muchísimo más grande que el que tenemos expresado en las diapositivas, y sería realmente tedioso. En cuanto a los planos que nos vamos a hablar, nos vamos a referir pura y exclusivamente a planos musculares, no a planos de tejido. ¿Ok? Eso significa que por cada plano que yo voy a describir voy a encontrar uno o varios músculos, tanto intrínsecos o extrínsecos. Si lo describimos de esta forma, la celda plantar media, vamos a encontrar tres planos musculares que van a estar representados por el plano superficial. Solamente vamos a encontrar la musculatura intrínseca del pie, que van a ser los flexores cortos del dedo, que van a ser uno para cada dedo, y que ustedes pueden ver en la imagen con la letra A. En cuanto al plano medio, vamos a encontrar musculatura extrínseca, que van a ser el tendón del flexor largo de los dedos, dividiéndose en un tendón para cada dedo, y el tendón del flexor largo del dedo gordo. En cuanto a la musculatura intrínseca, vamos a encontrar los músculos lumbricales, en disposición similar a los músculos lumbricales de la palma de la mano, y vamos a encontrar también el músculo cuadrado plantar. ¿Qué función cumple el músculo cuadrado plantar? Bien, si ustedes ven en la imagen, los músculos flexores largos de los dedos tienen una dirección que es oblicua. No es una dirección siguiendo perfectamente el eje mayor de la planta del pie, sino que es una dirección oblicua desde medial hacia lateral. ¿Ok? Esto que produce que al ejercer fuerza sobre estos tendones, en vez de que los dedos se flexionen siguiendo el eje mayor del pie, se flexionan de forma oblicua. Bien, en este caso no es la intención que se flexionen de esta forma, sino que se flexionen siguiendo el eje mayor del pie. Por lo tanto, existe este músculo que, al hacer una fuerza hacia abajo, hacia el talón, corrige la sumatoria de fuerzas que se produce por la suma de la dirección de la fuerza que ejerce el tendón del músculo flexor largo de los dedos y el músculo cuadrado plantar, y lo que hace es, en vez de corregir y hacer que, en vez de que se flexionen así, estos dedos se flexionen de esta forma. ¿Ok? En cuanto al plano más profundo de esta celda media, vamos a encontrar músculos tanto extrínsecos como intrínsecos. En cuanto a la musculatura intrínseca, vamos a encontrar
el músculo tibial posterior y el músculo peroneo largo, que son los dos músculos que vimos en el refuerzo del músculo del arco plantar transverso. Y otro músculo, en cuanto a la musculatura intrínseca, vamos a encontrar simplemente al músculo aductor del dedo gordo con sus dos cabezas, transversa y oblicua. En cuanto a los elementos vasculonerviosos, vamos a encontrar que en la planta del pie, llegando a la planta del pie, el paquete vasculonervioso tibial posterior, o sea, el nervio tibial, la arteria tibial posterior y la vena tibial posterior y las venas tibiales posteriores se van a dividir en dos paquetes vasculonerviosos, un paquete vasculonervioso plantar lateral y un paquete vasculonervioso plantar medial. En cuanto a los nervios plantares, acá no vamos a abordar un paquete vasculonervioso en particular y el otro, sino que vamos a hablar primero de los nervios y después de las arterias y después de las venas. Vamos a hablar de los nervios plantares, tanto medial como lateral. El nervio plantar medial se divide en un ramo lateral y en un ramo medial, y el ramo medial y el ramo lateral van a inervar estos músculos de forma muscular estos músculos que detalla la diapositiva. También van a ejercer una función de inervación cutánea sobre el territorio de la piel que se distribuyen en la diapositiva, en la imagen de la derecha. En cuanto al nervio plantar lateral, en vez de dividirse en un ramo lateral y un ramo medial, se va a dividir en un ramo profundo y en un ramo superficial. Y este ramo superficial a su vez también se va a dividir en un ramo medial y en un ramo lateral. El ramo profundo se dirige a inervar los músculos más profundos de la celda media del pie, como son por ejemplo los músculos interóseos, que eso ya hasta está más profundo que la celda media del pie, o sea, los músculos interóseos, el músculo aductor del dedo gordo y algunos músculos lumbricales, que para ser más exactos son el tercero y el cuarto. En cuanto al ramo superficial, se va a encargar de inervar la musculatura de la celda lateral, o sea, el músculo abductor del dedo pequeño, los músculos flexor corto y oponente del dedo pequeño, y también se va a distribuir tanto en sus ramos medial y lateral, inervar la porción cutánea en la que se distribuyen estos nervios. En cuanto a las arterias plantares, siguen aproximadamente, tanto la arteria plantar medial como la arteria plantar lateral, siguen aproximadamente la distribución de los nervios, o sea, los acompañan. En la arteria plantar medial vamos a encontrar que como relación importante, cuando el nervio plantar medial se divide en su ramo medial y en su ramo lateral, la arteria plantar medial va a seguir y acompañar el ramo medial y se va a ubicar profunda al músculo abductor largo, abductor del dedo gordo. En cuanto a la arteria plantar lateral, vamos a ver que acompaña el nervio plantar lateral y en el punto de división de una rama profunda y de un ramo profundo y un ramo superficial de este nervio, la arteria se incurva y se vuelve profunda acompañando el ramo profundo y en ese punto es donde forma el arco plantar profundo. Mientras que larga o da ramas colaterales que siguen los demás, el ramo superficial del nervio plantar lateral. Yo les dejé acá en la diapositiva dos imágenes, una imagen de un esquema y una imagen de palpado cadavérico para que vean la similitud entre ambos y que a partir de esquemas también se puede hacer la homología en el material cadavérico. Por último, el último componente de este paquete vasculonervioso es el drenaje venoso. Acá vamos a hablar del drenaje venoso superficial y profundo. El drenaje venoso, tanto superficial y profundo, lucha constantemente contra la fuerza de la gravedad mientras nosotros estamos en bipedestación. Recuerden que la sangre es un fluido, va a estar afectada por la gravedad. Por lo tanto, cuando estamos en bipedestación, la sangre lucha contra la fuerza de gravedad, que en realidad lo que quiere hacer es que este fluido vaya hacia abajo. Para garantizar que la sangre pueda retomar hacia la aurícula derecha y no quede estancada en el miembro inferior, principalmente las venas del miembro inferior poseen una estructura anatómica que son válvulas que funcionan de esta forma.
que tienen esta forma. Lo que se produce es cuando la vena es comprimida desde afuera por la contracción de los músculos mientras caminamos. La sangre tiene dos caminos para seguir, o para arriba o para abajo. Si la sangre quiere ir para abajo, las válvulas se van a cerrar de esta forma porque la sangre va a hacer fuerza sobre estas compuertas y las van a cerrar. En cambio, si la sangre quiere ir para arriba, se van a encontrar con una válvula que al hacerle fuerza va a abrir y va a permitir el pasaje de la sangre hacia arriba. Estas estaciones, estas válvulas generan estaciones en donde la fuerza de gravedad puede descansar no sobre la planta del pie, sino sobre cada una de las válvulas, y por lo tanto la sangre va retomando a estaciones en vez de subir toda de una y bajar toda de una cuando estamos en bipedestación. Otro factor que nos ayuda bastante el drenaje venoso de la planta del pie es la suela venosa plantar o la suela venosa de Leyard, que es una red venosa muy rica en la planta del pie que funciona a modo de esponja. Imagínense ustedes llenar una esponja de agua, sería esta red venosa llena de sangre, y cuando ustedes la comprimen contra el piso por el peso del propio cuerpo, esta esponja se aplasta y se vacía de sangre, haciendo que la sangre suba por las venas safena menor y safena mayor. ¿Ok? Bien. Todo esto son mecanismos que ayudan a garantizar, como les venía diciendo, el retorno venoso que sufre la acción de la gravedad. En cuanto a los resúmenes y conclusiones, y ya para ir terminando, vamos a hablar de que la planta del pie se ubica en el miembro inferior y por lo tanto es la región más distal del miembro inferior. En cuanto a su forma exterior, es de suma importancia la integridad de los tres arcos plantares para garantizar un correcto mecanismo de la marcha, y si se ven alterados son necesarios de corregir mediante plantillas ortopédicas o algún otro artefacto ortopédico. En cuanto a la organización de sus músculos, vamos a notar que son bastante similares a las de la mano y que la planta del pie presenta dos paquetes vasculonerviosos, un paquete vasculonervioso plantar medial y un paquete vasculonervioso plantar lateral. Y por último, su drenaje venoso se ve afectado por la gravedad, pero posee mecanismos para garantizar que el retorno venoso pueda ser adecuado hacia la aurícula derecha y no quedarse estancado en los miembros inferiores. Si nosotros dejaríamos el líquido estancado en los miembros inferiores, las piernas se nos empezarían a hinchar, y eso es lo que ocurre por lo general en personas que no se mueven demasiado, que dejan los miembros inferiores quietos por mucho tiempo. Ahora sí, en cuanto a la bibliografía, no hay nada en especial para decir en cuanto a la bibliografía, es simplemente la bibliografía recomendada por la cátedra. Guíense por eso, la planta del pie, sus elementos musculares y vasculonerviosos los van a encontrar en cualquier libro. Y muchas gracias por estar presentes y hasta la próxima.